Sean bienvenidos una vez más al Corredor de Kessel. Si alguna vez se preguntaron quiénes entrenaron a los clones, quédense porque hoy les contaré la historia de los Q y Baldar. Si en algo todos podemos estar de acuerdo, es que el gran ejército de la República fue algo nunca antes visto en la historia de la galaxia. Un ejército compuesto por clones humanos, millones de soldados creados de un solo hombre, pero no cualquier hombre, clones de Jango Fett, un modelo que era casi perfecto, genoma que con algunas modificaciones los kaminoanos lograron mejorar aún más. Eran soldados nacidos para la guerra que crecieron con una sola frase en sus cabezas: nacimos del agua, por fuego moriremos, nuestros cuerpos sembrarán las estrellas. Está claro que los clones superaban por mucho a los droides separatistas, pero esto tiene su razón de ser. Si bien estaban genéticamente perfeccionados para resaltar aptitudes como el coraje, la agresión, la lealtad y la disciplina, estas cosas por sí solas no significan nada. Para perfeccionarlas, los clones tuvieron que llevar un entrenamiento físico y mental toda su vida, entrenamiento que fue impartido por los mejores mercenarios, cazarrecompensas y ex militares de la galaxia. Estos instructores fueron seleccionados personalmente por Jango Fett, 100 individuos que dedicarían su vida a entrenar a los clones. Ellos eran los Q y Baldar. Q y Baldar se traduce del mando a como aquellos que ya no existen, y con toda la razón. Este grupo de 100 hombres y mujeres, al ser contratados por Jango Fett, debían acceder a olvidarse de sus vidas. Serían borrados de la galaxia para dedicarse a trabajar en el entrenamiento de las tropas. Entre estos había 75 mandalorianos. Todos ellos eran veteranos con muchísima experiencia, a los cuales Jango Fett ya había estudiado previamente. Los 75 Q y Baldar mandalorianos son de lejos los más importantes. Ellos se encargaron de introducir las costumbres de Mandalore en el gran ejército de la República, y todas estas tradiciones Mando encajaron perfectamente con los clones gracias a su genética. Se les enseñó a tener una vida como guerreros, pero sobre todo a actuar como verdaderos hermanos en batalla. Como ejemplo tenemos el cántico que se enseñaba a las tropas desde niños, el Bo-de-An, que se traduce como hermanos todos. Era un cántico antiguo que fue adaptado para que los clones lo aprendieran como su himno, tanto que se llegaba a ver cómo los batallones lo entonaban antes de descender a las batallas, de donde sabían que muchos no volverían. Incluso el lema del ejército era mandaloriano, Dara Sum Kote, que significa gloria eterna. La efectividad de los clones entrenados por mandalorianos era bastante superior a la de otros instructores. Tenían una tasa de supervivencia mayor, pero ¿quiénes eran realmente estos instructores y cuáles son sus historias? Repasemos a los Q y Baldar que conocemos. Kal Skirata. Kal Skirata fue uno de los primeros Q y Baldar en ser reclutados por Jango Fett, y también uno de los más importantes. Aunque él no nació como mandaloriano, fue hijo de ingenieros Quati y quedó huérfano desde temprana edad, siendo adoptado por el mandaloriano Munin Skirata, quien le dio su nuevo nombre, Kal. De su padre adoptivo aprendió el valor de ser mandaloriano, y con el tiempo se volvió un guerrero excepcional. Skirata tuvo 3 hijos que eventualmente lo consideraron Dar Buir. Esto fue un gran deshonor para él, ya que significa que su propia descendencia lo consideraba indigno de ser su padre. Ya como un veterano, es que Jango Fett se acercó a él para contratarlo. Aquí Skirata encontró una segunda oportunidad de vida, así que no le molestó el desaparecer para formar a los soldados perfectos. Sin embargo, Kal Skirata era alguien sumamente humano. Su primera acción en camino fue salvarle la vida a 6 cadetes experimentales que estaban por ser eliminados. Él se comprometió a entrenarlos personalmente y tal cual se convirtieron en sus hijos. Gracias a este suceso, Skirata quedaría muy molesto con los kaminoanos por su manera cruel y fría de tratar a los clones. Esta simpatía por los clones sería una característica de sus entrenamientos. Siempre trató a sus cadetes como si fueran sus hijos. Se enfocaba en enseñarles todo lo necesario para sobrevivir en la batalla, aunque sabía que cuando llegara el momento nada de eso sería suficiente. De su entrenamiento salieron los Sark Null, que fueron los cadetes experimentales a quienes salvó apenas llegar a camino. Estos crecieron para volverse más mandalorianos que clones, con una lealtad inquebrantable a su padre. También entrenó a los clones del Escuadrón Omega. Cabe destacar que todos ellos terminaron adoptando el apellido Skirata.
Cal fue de relevancia en muchas misiones de las guerras clon, pero su objetivo siempre estuvo en ayudar a sus hijos a sobrevivir y prepararse para cuando terminara el conflicto. Entre esto estaba el conseguir resolver el problema de su envejecimiento acelerado para darles una vida digna. Al final de la guerra, Cal se retiró a Mandalore junto a la mayoría de sus hijos adoptivos, donde desaparecieron del ojo público. Walon Bao. Otro de los más importantes entre los Kui Baldar era Walon Bao, un mandaloriano más que eficiente, pero su manera de entrenar a los cadetes era muy distinta a la de Skirata. Era brutal y sus entrenamientos siempre planteaban las peores situaciones que se podrían presentar en batalla. Él trataba de no formar lazos íntimos como Skirata, de hecho a este último lo consideraba alguien débil por no ser más rudo. Por esta y muchas más razones, algunos clones tomaban a Bao por un sociópata. Sin embargo, sus métodos daban resultados. Entre las unidades de clones comando que entrenó estaban las más destacadas, con la mejor tasa de supervivencia, y prueba de esto es el Escuadrón Delta. Ellos se volvieron el mejor escuadrón de comandos de la República y fueron entrenados por Walon Bao. Al final, aunque no lo admitiera, él sí se encariñó con los clones de Delta, tanto que cuando Zeb desapareció en la batalla de Kashyyyk, no se lo pensó dos veces y fue a buscarlo, aunque lamentablemente no tuvo éxito. Y cuando finalizó la guerra, igual que Skirata, se terminó retirando a Mandalore. Rap Bralor. Entre los Kui Baldar había hombres y mujeres. Una de las más destacadas fue Rap Bralor, una mandaloriana que en su manera de entrenar a los clones era bastante similar a Cal Skirata, y es que ambos llevaban tiempo conociéndose, de hecho eran amigos íntimos, hasta compartían el odio por los Kaminoanos. De los escuadrones que entrenó Bralor destaca el escuadrón Yayax y el escuadrón Bebut, y si a Skirata le dio a sus clones una figura paterna, Rap Bralor era como una madre para sus cadetes. La Jedi Etain Turmukan, quien trabajó con el escuadrón Bebut, reconoció que parecían actuar como si trataran de complacer a su madre con cada victoria. Claro que el ser apegada a sus clones no la hacía débil ni nada por el estilo, era una mandaloriana y una de las mejores guerreras que Jango Fett conocía, características que transmitió a sus tropas. Terminó retirándose en Mandalore junto a Cal Skirata para tratar de vivir pacíficamente bajo el nuevo orden. Mig Ylamar. Mig Ylamar fue relevante entre los Kui Baldar por ser un médico experto. Su conocimiento en el área fue esencial para enseñar a los clones cómo tratar todo tipo de heridas de guerra. Aparte, dominaba bastante bien el campo de las operaciones encubiertas. Al igual que Rap Bralor y Cal Skirata, él tenía mucho aprecio por los clones y despreciaba cómo los trataban en camino. Esto lo demostró en dos ocasiones muy puntuales, cuando reprobó las acciones de otros Kui Baldar quienes abusaban de los clones por placer, y cuando ayudó a escapar de camino al desertor Spar 02, quien curiosamente después se volvería contra sus hermanos apoyando a los separatistas. También por esto Ylamar se terminó uniendo a Skirata en su búsqueda por la solución para el envejecimiento acelerado, y al final de la guerra se retiró a Mandalore. Ahora hablaremos de dos de los peores instructores que reclutó Jango Fett, Dread Priest e Ysavet Reau, dos mandalorianos que nunca estuvieron del todo dentro del proyecto para ser Kui Baldar, ya que ambos eran crueles y desobligados en su misión. Pero todo esto se debe a que eran exmiembros de la Guardia Letal, grupo extremista de mandalorianos que se consideraba ya extinto para ese entonces. De lo más despreciable que hicieron estos dos fue usar a los cadetes para su diversión. Bajo la excusa de que estaban entrenándolos en combate cuerpo a cuerpo, ponían a luchar a los clones en brutales peleas que acababan muy mal, y todo para satisfacer su sadismo. De hecho, era Mig Ylamar quien siempre tenía que tratar a los heridos de estas peleas, lo que lo hizo desarrollar un gran odio contra Priest y Reau. Dread Priest e Ysavet se volvieron a reintegrar a una reformada Guardia Letal tras la guerra y apoyaron al Imperio para tomar Mandalore, pero Priest encontró su final bajo el cuchillo de Ylamar, quien finalmente vengó a todos los cadetes que sufrieron por su culpa. A partir de aquí vamos a repasar miembros Kui Baldar de los que se sabe muy poco. Comenzamos por Swart Swifto, un mandaloriano que tras la guerra se dio a conocer por dar una entrevista al portal periodístico Imperial Center Today, donde lo entrevistaron acerca del entrenamiento mando que llevaban las tropas de la extinta república y el significado de algunos cánticos como el Da Guerda. Lats Ward, de este mandaloriano no se sabe casi nada, salvo que era un instructor bastante conocedor de la historia, alguien dedicado al estudio de las tácticas y estrategias de su gente en glorias pasadas, conocimiento que usó de base para preparar a los clones. Von Tethervo. Ella es la otra mandaloriana que se conoce estuvo entre los Kui Baldar. De nuevo, se conoce muy poco de ella más allá de sus tremendas habilidades como cazadora. Sabemos también que le debía un favor a Cal Skirata, aunque no exactamente el porqué. Finalmente, Vonte regresó a entrenar más clones en camino en medio de la guerra. Qua de Tai Hai, un mandaloriano que era bastante cercano a Mig Ylamar y usaba una lanza de Beskar que también servía como instrumento musical llamado Besbev. Tai Hai fue llamado de nuevo a camino por el general Arli Gansei para entrenar más clones, aunque él se rehusaba a hacerlo. Al final, Wade terminó desertando junto a varios clones que huyeron con él para unirse al clan Skirata. Varin Abma,
un mandaloriano que basaba el entrenamiento de sus cadetes en 3 pilares: la hermandad, la estamina y la lealtad. Por último, entre los instructores mandalorianos había otro sin identificar que estuvo encargado de entrenar a Kadak, un clon desequilibrado quien acabó con la vida del mandaloriano en una pelea a puño limpio. Ahora hablaremos de los Kuiil Baldar que no eran mandalorianos, pero que también fueron relevantes en la instrucción de los clones. Empezando por Clixon. De todos los instructores que conocemos, probablemente él tuvo el peor destino. Nativo de Shucharme en el sector Grol, fue desde siempre un combatiente que luchaba contra los abusos de la Federación de Comercio, cosa que atrajo la atención de Jango Fett y lo convenció de ser un Kuiil Baldar. Tras finalizar el entrenamiento de sus clones, no se retiró. Más bien, se alistó como oficial del Gran Ejército de la República y siguió sirviendo al Imperio después de finalizar la guerra. Era alguien que genuinamente creía en el nuevo orden, hasta que se le ordenó someter a su propio planeta. Al negarse fue abatido por los hombres que él entrenó, pero no murió. Fue reconstruido por miembros del Frente de Liberación Grol. Usando partes de droides separatistas, Clixon sobrevivió siendo más máquina que hombre, pero como consecuencia perdió la cabeza. Construyó una nave gigante con la que se embarcó en un viaje al espacio profundo para no volver a ser visto. Su historia y la de la luna droide con la que viajaba se convirtió en una leyenda que se contaba en las cantinas. Kord Davin. Kord Davin era un protector de Concord Dawn. Fue el responsable de entrenar a clones como el comandante Bacara. A Davin se le puede reconocer la influencia de su entrenamiento como protector, ya que transmitía a los cadetes su apreciación por la ley y el orden. Muchos de sus graduados terminaban siendo rechazados por otros clones con entrenamiento mandaloriano porque usaban un dialecto diferente al mando A. Aún así, es innegable que su entrenamiento era igual de efectivo que el de los mandalorianos. Ya para finalizar, el último Kuiil Baldar del que se tiene registro, aunque no se sabe su nombre, es un coreliano que entrenó al escuadrón de comandos Galar. Ahora ya conocemos estos nombres, y creo que es más sencillo comprender por qué el Gran Ejército de la República fue lo que fue. El por qué estos hombres creados en un laboratorio para envejecer más rápido y morir por un gobierno que ni siquiera los consideraba seres humanos, se volvieron tan leales. Y entendemos que su coraje fue fundado en los valores de guerreros veteranos que les enseñaron a aceptar su propósito en el alma. Los clones son lo que son gracias a los Kuiil Baldar, y aunque el nombre de muchos se haya perdido en los turbulentos registros de las guerras clon, su legado perdura en la historia como los instructores del mejor ejército que la galaxia pudo conocer. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierdan de los nuevos videos, shorts y directos. También recuerden seguir todas las redes sociales del Corredor de Kessel: Facebook, TikTok, Instagram y ahora también Twitter. Igual ya saben que las fuentes usadas para los videos siempre las van a encontrar en la descripción. De mi parte es todo, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.